Aviones de guerra. Este es el último caza de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, el F-22 Raptor, con 2 reactores que proporcionan hasta 16.000 kilos de empuje. El Raptor puede volar durante largos periodos de tiempo a más de la velocidad del sonido. No solo es rápido, el Raptor es casi invisible al radar. Se llama sigilo. La persona que pilote el Raptor debe estar al máximo de sus capacidades. Entrenar a un piloto para que lleve el Raptor lleva una media de 18 meses. Pero la relación de 100 años entre el hombre y la máquina podría estar terminándose. El Raptor está diseñado para volar, pensar y, si fuera necesario, atacar sin intervención humana. Donde el avión va, es posible que dentro de poco el hombre no pueda seguirle. La era del sigilo. A mediados del siglo XX, la tecnología como el reactor y el cohete hicieron de la guerra global una posibilidad. La tensión aumentó con la Guerra Fría. La amenaza de un ataque aéreo nunca había sido tan palpable. Sobre el espacio de batalla, hoy vuela un centro de comunicaciones, el avión de alerta temprana o AWAC. Este ojo en el cielo usa sensores para controlar objetivos aéreos. Unos potentes ordenadores de a bordo y sus operadores interpretan la información. Pueden distinguir entre amigo o enemigo y dirigir la potencia militar al objetivo. Los orígenes del avión de reconocimiento son los orígenes del mismo avión de guerra. Desde el principio, el avión demostró su valía a los jefes militares, convirtiéndose en el ojo en el cielo. Pero en el enorme campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, con trincheras y emplazamientos de artillería recientes, los ágiles aviones pronto desarrollaron otro papel, haciendo mapas. Si volvemos a la Primera Guerra Mundial, ambos bandos hicieron muchas fotos aéreas. De hecho, gran parte de la lucha aérea de esa guerra fue para evitar que la gente tomara esas fotografías. La habilidad de los fotógrafos aéreos para exponer las defensas del enemigo dio lugar a medidas armadas. La guerra aérea había comenzado. Los generales comprendieron la importancia de las fotografías y la inteligencia aérea nació. Esto es una foto de la Primera Guerra Mundial. Y creo que en ese momento, con las limitaciones de altura y el objetivo, creo que estamos ante la primera línea. Vemos que la calidad era adecuada para lo que necesitaban. En esos días lo que buscaba el oficial de inteligencia era la estructura de las trincheras enemigas, la posición de las alambradas. Las trincheras son muy obvias, preciosas y almenadas, sobre todo las alemanas, que tenían una disposición del suelo muy buena. Así que las trincheras destacaban mucho. También se ve la alambrada muy bien, esa sombra. Y eso es porque las hierbas que había bajo la alambrada estaban sin cortar. Crecían mucho y rápido, y por eso aparece un sombreado del crecimiento. La Primera Guerra Mundial demostró el valor del reconocimiento aéreo. La necesidad de fotos de alta definición a mucha velocidad se consiguió con cámaras hechas a medida. La gran diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue la llegada de la cámara automática. Esta es la F-24, típica de aquellas cámaras. Esas eran las mejores lentes disponibles en Inglaterra en el momento.
Un motor eléctrico la hacía funcionar. Se enchufaba al sistema eléctrico del avión y con un interruptor en la cabina se podían hacer 20, 30, 40, 50 fotos. Pero cuando las cámaras se hicieron más rápidas, los aviones también. En tiempos de guerra, el avión de reconocimiento siempre necesitó ir un poco más deprisa o más alto que el enemigo si quería hacer su trabajo tranquilo. Para eso, en 1939, al caza británico, el submarino Spitfire, le quitaron las armas y la armadura y le pusieron una cámara F-24 en su lugar. La misión, fotografiar más allá de las líneas enemigas. Y todo fue la visión del inconformista australiano Sidney Cotton, inventor y piloto. Sidney Cotton quizás sea la figura más importante en la creación de la técnica de reconocimiento fotográfico moderna. Fue uno de los pocos que creyó que ese reconocimiento se podría llevar más allá de la batalla. Cotton colocó en su avión una cámara secreta. Su plan era fotografiar instalaciones militares alemanas. No contó con tener que pasear a un general alemán. Si lo hubiera descubierto, habría supuesto su muerte. Se cuenta que Sidney Cotton llevó a cabo una de sus misiones con un oficial alemán a bordo que no tenía idea de lo que pasaba bajo sus pies. Y cuando encendió la luz verde en la cabina para que funcionaran las cámaras, el general le preguntó, ¿para qué es eso? Y él respondió, para el nivel de combustible. Está claro que Cotton tenía los nervios de acero. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, Sidney Cotton había inventado el avión espía. Pero mientras Cotton hacía sus pasadas encubiertas, sus propios superiores probaban un invento supersecreto que haría que todos los aviones fueran vulnerables. La radio de hallazgo de dirección estaba a punto de cambiar la guerra. De hecho, el radar, como se le conocería, cambiaría al mismo avión de guerra. El radar es la primera forma eficaz de ver sin ojos. Se puede averiguar dónde están las cosas a una distancia considerable. En cuanto sabes dónde están, puedes decidir lidiar con ellas. La llegada del radar hizo que el reconocimiento aéreo fuera más complicado. El fin de la guerra vio el fin de las misiones de Sidney Cotton, pero el momento de su legado, el avión espía, estaba por llegar. En la agitada paz que siguió a la Segunda Guerra Mundial, nació la vigilancia encubierta. Un hombre llevaría el avión espía a los libros de historia. Se llamaba Clarence Kelly Johnson. Kelly Johnson era un genio desenfrenado. Y en sus diarios se puede ver cómo funcionaba su mente y cómo cogía un diseño muy avanzado desde las primeras hasta las últimas fases y siempre estaba por delante del problema. Creía que sabía lo que el cliente necesitaba y se lo daba antes incluso de que el cliente supiera lo que era. Los nuevos aviones espías se llamaron U-2, de avión utilitario, para ocultar su función real, vigilar para la CIA. En 1950, el radar era lo suficientemente potente para ver desde 16.000 metros de altura. Los interceptores rusos podían alcanzar esa altura, así que Kelly Johnson diseñó un avión que podía volar más alto, a más de 21.000 metros. Casi 22 kilómetros. El U-2 era un concepto extraordinario porque era muy simple. Era básicamente una vela de altos vuelos impulsada por un reactor. El primer vuelo del U-2 fue en 1955. Un año después, se acercaba a la Unión Soviética en una misión secreta. Apartar el telón de acero para echar un vistazo. Era la capacidad de ver lo que hace el enemigo, de fotografiar lo que ocurría en la Unión Soviética, para discernir en el suelo lo que hacen sus instalaciones, qué plantas tienen, qué centrales nucleares tienen, o si están probando bombas atómicas. O si están probando bombas atómicas. Era la capacidad de ver lo que hace el enemigo, de fotografiar lo que ocurría en la Unión Soviética, para discernir en el suelo lo que hacen sus instalaciones, qué centrales nucleares tienen, o si están probando bombas atómicas.
Era esa capacidad de fotografiar la Tierra y ver lo que pasaba en territorio enemigo. Por fin, el poder militar secreto soviético podría contarse. Volando y fotografiando a 22 kilómetros sobre la Tierra, el U-2 disfrutaba de acceso sin restricciones al terreno enemigo. Pero el 1 de mayo de 1960 se descubrió todo el plan. Mientras volaba por el espacio aéreo soviético en una misión secreta de la CIA, el piloto Gary Powers fue derribado con un misil tierra-aire sobre la ciudad de Sverdlovsk. El U-2 destruido fue mostrado para que el mundo lo viera. El misil guiado les había alcanzado. Llevaron a Powers a juicio. Fue condenado a 10 años de cárcel por espionaje y fue repatriado 2 años después, en 1962, a tiempo para ver el mejor momento del U-2. En la isla de Cuba, unas fotos tomadas por un U-2 descubrieron una amenaza siniestra: misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos. La crisis de los misiles de Cuba estuvo a punto de provocar la destrucción nuclear global. Durante 13 días, el mundo aguantó la respiración hasta que retiraron los misiles. Los U-2 siguen patrullando hoy y han participado en las 2 guerras del Golfo. Tras el incidente de Powers, los U-2 no volvieron a volar sobre la Unión Soviética. El telón de acero quedó cerrado. El siguiente avión espía ya estaba tomando forma en la mente de Kelly Johnson, entrevistado aquí en 1975. Sabíamos, tras sobrevolar Rusia durante 4 años, que estaban haciendo grandes avances con el radar y los misiles. Así que en 1958, 2 años antes de que derribaran a Gary Powers, decidimos intentar hacer otro avión, que resultó ser el SR-71, que vuela más alto y 4 veces más rápido. Lo que Kelly Johnson proponía era un salto al futuro. Solo 10 años antes, el hombre había roto la barrera del sonido, y ahora Johnson quería hacer un avión que fuera 3 veces más rápido que eso. A más de 3.200 kilómetros por hora, ningún misil podría alcanzarlo. A este lo llamó SR-71 Blackbird. Si alguien le hubiera pedido a un diseñador corriente que construyera un avión con los requisitos que llevaron al SR-71, en ese momento habría dicho que era imposible. Cada parte del avión exigía nuevas tecnologías. Se creó un líquido único que actuaba como lubricante y combustible. La forma no se parecía a nada anterior. Los ingenieros de Scanworks rehicieron los planos del avión de guerra convencional. Pero con mucho el mayor reto fue el motor. Los diseñadores se enfrentaron al problema del motor, que tenía que pasar de 0 a Mach 3. No existía motor a reacción capaz de llevar al Blackbird donde Kelly Johnson quería ir. Los turborreactores son buenos a poca velocidad, pero para una buena eficiencia de combustible a gran velocidad, necesitas un estatorreactor, donde el flujo de aire que pasa por el motor se quema y sale con la menor obstrucción posible. En un turborreactor convencional, el aire penetra en una cámara de combustión gracias a una serie de compresores en la parte delantera del motor, donde se quema creando empuje. El aire que entra en un reactor al doble de la velocidad del sonido se comprime solo con la velocidad. Los discos compresores de la cámara de combustión del turborreactor se convierten en un estorbo para el aire que entra. Para evitar poner estatorreactores y turborreactores por separado en el mismo avión y tener demasiado peso, el genio de Pratt y Whitney estuvo en añadir estos tubos de bypass alrededor del centro de la turbina.
A poca velocidad, el motor turborreactor es la fuente de potencia. Pero a una velocidad superior a 2.500 km por hora, los tubos de bypass desvían el aire entrante creando un estatorreactor. El Blackbird se hizo en secreto. En la base de las Fuerzas Aéreas de Bill, Kelly Johnson y los jefazos de las Fuerzas Aéreas fueron testigos del último avión. El mejor en unirse al ala de reconocimiento estratégico, el SR-71 Blackbird. Y no se pudo frenar el avance. Dejaremos que esto vuele y a ver a dónde va. No pasó mucho antes de que Jim pasara del Mach 2. Y vaya, lo siguiente era que ibas a 2, 3. Dije, quizá estemos tras algo. Justo cuando volvía a la base, alcancé Mach 3. Ese día el Blackbird llevó a Jim Eastham a Mach 3, más de 3.200 km por hora. El genio de Kelly Johnson había subido el telón de acero otra vez. En tierra el panorama era distinto. Atrapados en el pulso entre las superpotencias de la Guerra Fría, había muchos países pequeños armados por Occidente u Oriente. Las guerras eran muy reales. En el conflicto árabe-israelí de 1973, los misiles tierra-aire guiados rusos OSAM les cogieron el gusto a los aviones que volaban bajo, y las fuerzas aéreas israelíes no pudieron responder. En 19 días de conflicto, las fuerzas aéreas israelíes perdieron 109 aviones que representaban el 35% de su fuerza aérea precombate. Estaba claro que si la guerra hubiera continuado más tiempo, las fuerzas aéreas israelíes no habrían soportado el conflicto. Las fuerzas terrestres israelíes por fin se aseguraron la victoria, pero sus fuerzas aéreas habían sido prácticamente destruidas por los misiles guiados. En Estados Unidos, la destrucción de aviones estadounidenses pilotados por israelíes, como este F-4 Phantom, fue una sorpresa. El tío Sam tenía que responder a los Sam. Una de las respuestas fue atacar al sistema de radar y hacerlo reduciendo la alteración de radar, el corte transversal del radar de los aviones atacantes. Si un avión era invisible al radar, sería invisible a los misiles. Esta teoría tendría un resultado sorprendente. Este es Stealth. Base de las Fuerzas Aéreas Holloman, Nuevo México. El F-117 Stealth Fighter, el primer avión diseñado por entero para ser invisible al radar. Pero, ¿cómo se hace un avión invisible? Convenciendo al radar de que no está ahí. Un radar es un sensor que usa microondas para detectar la presencia de objetivos cercanos, transmitiendo una señal al espacio que tiene alrededor. Los objetos devuelven señales al radar y así revelan su presencia. Imaginen que la linterna es el radar y la placa es el avión. El radar funciona como un rayo desde la linterna que alcanza a la placa. La luz que rebota representa la señal de radar reflejada. El corte transversal del radar es el término que se usa para describir la zona de rebote del objetivo, o básicamente el tamaño del objetivo como lo percibe el radar. Para proporcionar energía al radar, se usa un generador de microondas. Se puede medir la cantidad de energía que reflejan objetos de distintas formas, que representan al avión. La meta
es minimizar ese rebote del radar. Aquí tenemos un objetivo con forma. Vemos que tiene una cara grande y plana. Lo pondremos de forma que esté de frente al radar y a ver qué pasa. Ahora vemos que hay una respuesta de un objetivo grande. Eso da una fuerza de señal de 24.000 unidades. Para evitar un misil guiado, la señal del avión tendría que ser casi cero. En Lockheed, engañar al radar era la segunda naturaleza de su división de tecnología avanzada, conocida como Scanworks. Habían diseñado el U-2 para que volara sobre él y el Blackbird para ir más deprisa. Ahora con el Stealth proponían simplemente engañarlo. Kelly Johnson no estaba convencido, pero ya no estaba al mando. El que ahora movía los hilos era su protegido, Ben Rich. Ben Rich era un hombre increíble, muy especial. Se hizo cargo de la dirección del Scanworks en 1974 y para casi todo el mundo, en este país y sobre todo en las fuerzas aéreas estadounidenses, es el padre del Stealth. Su antiguo jefe había estado en contra del programa del Stealth, pero Ben Rich se arriesgó. Ben Rich quiso arriesgar su reputación y la de Lockheed y Scanworks por el programa Stealth. Para el programa Stealth, Rich reunió un equipo de especialistas para trabajar en lo básico. El primer hallazgo llegaría de un operador de radar. Dennis Overholser entró en la oficina de Ben Rich y le dijo que creía que tenía un trazado plausible, que tenía un corte transversal de radar muy bajo. Ben le preguntó, ¿como del tamaño de un pájaro? Y Dennis le contestó, más bien como el ojo de un pájaro. Puede que el radar sea invisible, pero lo ve todo. Ahora podemos reorientar el objetivo para dirigir la cúspide de la pirámide directamente hacia el radar. Tengan en mente que el radar sigue viendo la forma cuadrada del objetivo, la misma área, pero con la forma afectada. Y la orientación hacia el radar es claramente distinta al primer caso. Imaginen que esto tuviera 1 metro cuadrado y lo sostuviesen con ángulos rectos hacia el radar. El corte transversal del radar equivalente sería unos 1000 metros cuadrados. Si lo inclinamos en un ángulo agudo, sería menor, algo así como 1/10 de 1 metro cuadrado. Si ahora lo rotamos como un rombo, aún supone algo grande como antes. Pero si lo inclino, ese ángulo ahora representa cerca de 1/1000 de 1 metro cuadrado. Así que de 1000 a 1/1000 cambia por 1.000.000 o así. Lo único que tienes que hacer es que el avión tenga muchas secciones en forma de rombo. Y obtendrás un avión con un corte transversal de radar muy bajo. El equipo de Lockheed empezaba a creer que podía engañar al radar. Bueno, es bastante obvio que la fuerza del rebote ha disminuido muchísimo. La lectura del marcador confirma la amplitud. La fuerza del reflejo es ahora apenas 4,5 miliunidades. Ben Rich y su equipo habían hecho desaparecer el avión casi. La forma afacetada funcionaba, pero había una clave más que les llevaría de la maqueta a esto. No solo tendría una forma extraña, sino que habría que recubrirlo con materiales nuevos y extraños. Esto es un material que absorbe el radar. Lo que vemos ahora es una respuesta plana donde antes había un reflejo. A todos los efectos, el objetivo ha desaparecido de la pantalla de radar y hemos conseguido el rendimiento sigiloso. El Stealth Fighter es un replanteamiento radical de la forma del avión de guerra. Sin embargo, no es aerodinámico. A pesar de todos sus atributos sigilosos, habían diseñado un avión que no podía volar.
Si no fuera por los sistemas de control aéreo computerizado, no habrían hecho volar a ese avión. Sin un ordenador, el F-117 podía levantar el vuelo, pero no durante mucho tiempo. Con el ordenador en la ecuación, el piloto podía decirle al ordenador lo que quería que el avión hiciese, y el ordenador podía intentar averiguar cómo darle al piloto lo que estaba pidiendo. Lo que te permite hacer es pilotar cosas que normalmente no volarían, cosas inestables. Con formas como la del F-117, sería imposible volar sin el control de vuelo computerizado. El sistema que permite al F-117 funcionar surgió con el nacimiento de los ordenadores y se llama vuelo por cables. Esta tecnología suprime el viejo sistema en que los pilotos tiraban de cables y lo reemplaza con una serie de comandos electrónicos. La verdadera prueba del vuelo por cables se realizó en un vuelo de prueba del F-117. El avión de apoyo que volaba al lado descubrió un problema. El piloto de apoyo llamó y le dijo: creo que sería bueno que volvieras porque la aleta izquierda se te ha caído. Lo más interesante es que el piloto no lo sabía, porque el ordenador compensó automáticamente la falta con el sistema de control, y estaba volando sin saber lo que había pasado. El vuelo por cables dio alas al Stealth. La fe del piloto en el ordenador se vio recompensada enseguida. En febrero de 1991, 40 F-117 que sobrevolaban Bagdad se vieron en una vorágine de fuego enemigo y salieron sin un rasguño. Se veía todo el fuego enemigo y los misiles tierra-aire que lanzaban, porque estaban disparando a algo que creían haber visto en el radar. El Stealth funcionaba, y ahora el mundo lo sabía. Las fuerzas aéreas estadounidenses habían revelado su secreto a prueba de radares. Tendrían que protegerlo en el futuro. Palmdale, California. Necesitaban un bombardero sigiloso más grande con más alcance, y lo harían volviendo a lo básico, a los mismos principios del vuelo. Una vuelta a la aerodinámica. El B-2 Spirit. Una de las ventajas de un ala voladora es que es un avión muy eficaz, porque no es más que un ala y apenas tiene arrastre. Eso resulta en un rendimiento de largo alcance muy bueno. El B-2 tiene la envergadura de un jumbo. Puede volar durante 140.000 kilómetros antes de repostar. El poco arrastre del ala voladora se traduce no solo en un alcance mayor, sino en una carga útil mucho mayor. El B-2 tiene, de hecho, un antepasado consistente anterior al ordenador. El secreto de cómo hacer un ala voladora reside en un hangar polvoriento, en los aviones del Museo de la Fama de Chino, California. Es un aparato construido por un hombre que durante la evolución del avión pensó que el fuselaje y la cola eran redundantes. El padre inspirador del ala voladora, Jack Northrop, lo construyó para demostrar que un ala sola podía hacer vuelos controlados. En lugar de una cola, inventó un método ingenioso para mantener el avión volando recto. Una serie de alerones que se abrían como almejas al final de cada ala. Cuando una almeja se abría, creaba un arrastre por arriba y por debajo del ala que era como un remo en el agua a un lado de un fueraborda. En 1940, el prototipo de Jack Northrop levantó el vuelo y los alerones funcionaron. Estaba convencido de que era la forma del futuro.
La finalidad era que demostraba que podías tener un ala voladora que no necesitaba un timón y una cola vertical. Y aún así el avión podía volar con seguridad. Cuando el ejército vio el prototipo volar, pensaron que era la respuesta a su búsqueda de un bombardero pesado de gran alcance y encargaron 13. Cuando los aviones entraron en el programa de prueba, descubrieron que todos los IB-49 de reactor tenían características preocupantes. Tenía problemas en cuanto a que era neutralmente estable, pero tenía tendencia a bambolearse. Es la mejor forma de describirlo, direccionalmente porque no tenía cola. Durante el vuelo, los alerones exigían atención constante solo para mantener el avión equilibrado. El piloto tenía que aplacar todos esos movimientos incontrolados. Por eso el volumen de trabajo aumentaba muchísimo. Un sistema de giroscopios ayudaba a mantener el avión estable, pero el problema no cesaba, y el 5 de junio de 1948 ocurrió el desastre. En un vuelo de prueba al norte del lago seco Muroc, en California, un ala voladora se estrelló y murió toda la tripulación, incluido el piloto Glenn Edwards. La base de las fuerzas aéreas lleva su nombre. Pero si el nombre de Edwards ha sobrevivido, el de Jack Northrop iba a llegar a los libros de historia. El problema de control fue superado con la aplicación del ordenador de control de vuelo. Hay giroscopios dentro del avión que saben cuándo el avión se mueve sin control, sin que el piloto ordene que se mueva. Automáticamente, sin que él tome acción alguna, el control de vuelo aplaca ese movimiento. Como resultado del control de vuelo computerizado, el ala voladora resurgió con la forma del B-2, aunque no fue la única razón. En los años 40, cuando el bombardero ala voladora de Jack Northrop estaba en desarrollo, también lo estaba el radar. Una de las cosas de las que se dieron cuenta durante las pruebas del YB-49 y que luego se pensó, es que era muy difícil que lo vieran los radares. Hicieron pruebas en las que dirigieron el avión hacia un radar deliberadamente y pidieron que les dijeran cuándo les veían. Estaban sorprendentemente cerca cuando les vieron, pero nadie se mostró particularmente interesado, así que lo dejaron. La batalla con el radar empujó la tecnología al límite. El F-117 y el B-2 son la primera y segunda generación del stealth. El Raptor es la última. Con una velocidad de crucero de más de 1.600 km por hora, el sigilo ahora es supersónico. Pero tiene que ir más lejos. Los ingenieros han impulsado el reactor ha impulsado al piloto, e impulsando al piloto y al avión hasta el límite, está el piloto de pruebas. Ellos aprenden eso en centros como la Escuela Nacional de Pilotos de Pruebas, situado al borde del desierto de Mojave, en California. Greg Lewis, un piloto de pruebas veterano sobre el F-4 Phantom, entre otros, es el vicedirector. La imagen, que es un piloto de pruebas. En el mundo de hoy, es un profesional y un planificador meticuloso. En un programa de pruebas de un tipo nuevo podría darse el caso de que las cosas vayan mal y podrías perder el control. Cada pequeño detalle de los vuelos de prueba está planeado. Ha habido veces en que se ha perdido el control. Creo que es importante que en el entrenamiento de un piloto de pruebas haya un piloto nuevo aposta en esta situación y sacarles de ella. En nuestra escuela damos mucho énfasis en experimentarlo durante la formación que obtienen aquí, porque creo que así son más capaces de manejar lo desconocido cuando salen a hacer pruebas con aviones desconocidos. Dos de los pilotos del curso van a hacer una prueba de giro. Cuando un avión queda fuera de control, tiene que haber un procedimiento.
La tarea del piloto de pruebas es establecer ese procedimiento, escribir el manual, y es distinto para cada avión. Si estás haciendo una prueba de giro fuera de control con un avión con el que tienes cierta experiencia, pasa algo muy malo. Así que conseguir esa parte práctica de la formación, además de la técnica, es clave para el éxito en el futuro. Estos aprendices van a soportar momentos de peligro controlado. Tendrán que mantenerse serenos para llevar a cabo su papel de piloto. Tras cada piloto de pruebas hay un banco de ingenieros sentado en un centro como este. Los datos de la prueba llegan a esos ingenieros. Se mide cómo responde el avión a un estado fuera de control. El propósito es determinar si el avión reacciona de la forma en que se ha diseñado. Es una prueba extrema tanto para el avión como para el piloto. Durante el giro, el control de tierra vigila constantemente. Si el avión llega demasiado abajo, es su trabajo dar la orden de saltar. Para hacer su trabajo, los pilotos de pruebas deben conocer sus límites. Un caza moderno puede llegar a hacer giros y vuelcos que creen fuerzas demasiado altas para que las soporte el cuerpo. El ordenador de vuelo, sin embargo, está programado para no llevar a cabo ninguna maniobra que supere los límites humanos. Buenas tardes, Cassie. ¿Te encuentras bien? Sí. La voluntaria de las Fuerzas Aéreas, Cassie, es piloto en formación. Está a punto de experimentar cuánto puede soportar su cuerpo. El cuerpo humano limita al caza moderno a generar no más de 9 Gs de fuerza. En el momento que un objetivo acelera, está sometido a la fuerza G, que es la de la gravedad. Cuando tienes un avión de alto rendimiento haciendo un giro a gran velocidad, quizá aumente de 5 a 9 veces la fuerza de la gravedad. Sigue mi dedo por encima de la cabeza. Cuando aumentas el nivel de G, la sangre tiende a ir de la cabeza hacia las piernas. Así que si te quedas sentado sin hacer nada, a unas 3 Gs y media o 4, tras 5 o 10 segundos perderás el conocimiento. Cassie tiene un traje G, un equipo estándar para todos los pilotos de cazas. Esto es un traje G. Y cuando te lo pones, cuando llegas a un nivel de G, introducen aire en distintas proporciones, dependiendo de la G a la que estés. Así no tienes que hacer tanta fuerza con tus músculos. Da la sensación de que te están apretando las piernas y el abdomen. El traje G se ajusta sobre el bajo torso y las piernas, constriñendo la mitad inferior de su cuerpo para mantener la sangre en la parte superior y el cerebro. Esto puede mejorar la resistencia hasta unas 6G. Si por alguna razón Cassie quisiera detener la prueba, puede apretar el botón. A las 5, Cassie empieza a revolverse, tensando el cuerpo para mantenerse consciente. La respiración es más rápida y corta. Vale, estás a 6. Cuando estás a punto de quedarte inconsciente, los ojos se te salen un poco. Es la respuesta corporal. Y los míos estaban bastante grandes, así que creo que estaba casi a punto de perder el conocimiento. Apenas podía ver y pensaba en apretar el botón, pero quería ver si podía aguantar. Ya estás desacelerando. El rendimiento humano es claramente el factor que limita al avión de alto rendimiento. La gente aún pierde el conocimiento al exponerse a la fuerza G, a pesar de estas intervenciones. Los ordenadores han hecho posible que el piloto se concentre menos en volar el avión y más en volar la misión. Pero ¿qué pasaría si el avión también pudiera volar la misión?
Cuando consideras el vuelo sobre sitios que están fuertemente defendidos, el piloto es algo muy cotizado. Claramente algo que no quieres malgastar ni echar a perder. Así que en esas zonas es más eficaz sacar al piloto de la cabina, que es en lo que los tecnólogos trabajan. Se conocen como vehículos aéreos no pilotados o UAV. El Global Hawk tiene la envergadura de un avión comercial. Vuela a 15.000 metros y puede hacerlo durante 2 días sin repostar. Pero hasta el Global Hawk tiene un piloto de pruebas. Para un piloto de cazas, da un poco de vergüenza ser el piloto de pruebas jefe de un avión no pilotado. Casi todo el mundo piensa que los UAV tienen la envergadura de tus brazos. Pero el Global Hawk tiene 35 metros de envergadura. No es un juguete. Puede que el Global Hawk sea el último, pero los primeros sí que parecían juguetes. Ya no se construyen a escala humana, pero el primero de la nueva generación de UAV podría ser un avión pequeño y simple. El primer papel del UAV es igual que el de los primeros aviones pilotados hace 100 años: reconocimiento y localización de objetivos. En la tormenta del desierto, unos soldados iraquíes encontraron a Pioneer y salieron de sus escondites agitando banderas blancas. Quizá fueron listos al hacerlo. Al contrario que Pioneer, el Hawk no es un avión pilotado por control remoto. Con su potente cerebro computerizado, las comunicaciones por satélite y el sistema GPS sabe exactamente dónde está y a dónde va. Cuando se fija la misión, el Global Hawk se pilota solo. Tenemos pilotos de las fuerzas aéreas que se levantan por la mañana, desayunan con su mujer, se despiden, van a trabajar, hacen 8 horas de vuelo sobre Irak y luego vuelven a casa y juegan con sus hijos por la tarde. Obviamente, agencias gubernamentales de todo el mundo están fabricando UAVs de todas las formas y tamaños, autónomos, sigilosos y armados. Incluso volando en grupos como hombres alados, el UAV se está volviendo cada vez más amenazante. Puede ver y ahora puede matar. Equipado con misiles Hellfire, el Predator puede pasar de avión espía a cazador en un instante. Aquí en el Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Dayton, Ohio, los científicos han dado el último salto en vehículos no pilotados. Intentan combinar el vuelo por cables computerizado y autónomo en un avión inestable que no debería volar. Parecido al caza Pogo de los 50, que era muy difícil de volar entonces. Pero si pueden hacerlo funcionar, tendrá todos los beneficios de un helicóptero y la velocidad de un avión sin piloto. El nuevo nombre del avión, Skytoad. El Skytoad es un vehículo aéreo no pilotado que vuela como un helicóptero y como un avión. Muchos helicópteros están limitados en su velocidad máxima y la mayoría de los aviones no pueden detenerse a mitad del vuelo, así que hemos encontrado un término medio. Puede sostenerse en el aire, tiene capacidad para hacer un aterrizaje preciso y puede volar bastante rápido hacia adelante. Este UAV híbrido y autónomo será suficientemente grande para llevar grandes cargas y hasta personas. Lo que hace falta hacer es volar como un avión para poder observar una zona grande, parar, mantenerse ahí y observar una zona en particular con más detalle. O quizás si ha caído un piloto o alguien tiene problemas, podremos usar esto para ir y recogerle en un aterrizaje preciso, gracias a que puede sostenerse en el aire y sacarles de allí. Los helicópteros hacen bien su tarea ahora, pero están pilotados y eso pone en peligro a mucha gente.
muchos ven los vehículos aéreos no pilotados como el salvavidas del piloto, el futuro del avión de guerra. Otros creen que aún hace falta un piloto en la cabina. En Suecia, un país con una población de apenas 9 millones de personas, tienen su respuesta. Su propio caza de primera línea, el Saab Gripen. Oculta, una gran actividad está teniendo lugar al lado de una carretera local. Suecia. Un equipo de tierra prepara la llegada del Gripen. Está a punto de aterrizar en esa carretera. Los suecos han diseñado un avión con una plataforma flexible que puede convertir cualquier carretera recta en una pista de aterrizaje. Y lo han construido para que tenga poco mantenimiento. Un equipo de tierra de 4 reclutas y un técnico es lo único que se necesita para dar la vuelta al avión, rearmarlo, echarle gasolina y sacar al piloto de allí. Nadie sabe de dónde vendrá la amenaza del futuro o qué forma tendrá. El Gripen es la respuesta ante un futuro incierto. Y así, por todo el mundo, los aviones siguen patrullando ese equilibrio entre la exigencia repentina de la guerra y los incesantes requisitos de la paz. Y lo han hecho durante un siglo. El localizador biplano de la Primera Guerra Mundial se ha convertido en el vehículo no pilotado de hoy. El caza se ha hecho supersónico y el bombardero ha tomado la forma del ala voladora de Northrop. Mientras la tecnología avanza, habrá nuevos papeles para los aviones. Papeles que aún hay que definir. La próxima generación de aviones ya está en la mesa de dibujo. O quizá ya esté aterrizando.